días, mi nombre es Harrington Levy, bienvenido a mi canal por YouTube en Harrington Levy 07. Los invito a que se suscriban a mi canal y que den un like. Y aquí en el canal estaremos hablando sobre la palabra del Señor y estudiar un poquito más de la palabra para poder tener un poquito más de conocimiento y de luz al pueblo. Hoy vamos a hablar sobre el tema del libre albedrío. Pero para hablar de este tema vamos a enfocarnos en qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la verdad absoluta. Nosotros tenemos diferentes tipos de opiniones. Son opiniones relativas, porque lo que es bueno para una persona, para la otra persona no es bueno, y viceversa. Entonces vamos a coger como guía y como la última palabra de autoridad a la palabra del Señor, que es la Biblia. Porque en su palabra está toda la verdad y la verdad absoluta. ¿Okay? Primero, necesitamos saber si en la palabra, si en la Biblia, hay alguna frase llamada el libre albedrío. No existe esa palabra en la Biblia. De forma tal que el libre albedrío es algo que el hombre ha venido a construir y a preguntarse si existe o no existe ese libre albedrío. La mayoría de nosotros nacemos pensando que sí tenemos un libre albedrío, que sí somos libres y que ese es una libertad que nos corresponde a cada individuo como persona, ¿verdad? Porque no nos levantamos, por ejemplo, a la hora que yo quiera me puedo levantar, puedo comer lo que yo quiera, puedo hacer esto o no hacerlo y nadie me lo va a impedir. Esa es la libertad que yo tengo como ser humano con un libre albedrío. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso está en Génesis 1:26. Adán y Eva fueron creados portadores de la imagen de Dios. Y a Dios, que tiene un libre albedrío, y ellos dos fueron creados a su imagen, entonces ellos tenían también un libre albedrío, ¿verdad? ¿Cuál era el libre albedrío? De escoger, en este caso, antes de Génesis 3, de escoger de comer de la fruta o no comer de la fruta prohibida. De lo que Dios le dijo, de todo árbol comerás, pero de este árbol, del bien y del mal, no comerás. Ellos tenían la libertad de escoger de comer o no comer. Pero ¿qué sucedió en Génesis 3? En Génesis 3 declara cómo el hombre pecó, y cuando el hombre peca, él esclaviza su voluntad al pecado. Veamos Romanos 5:12. Veamos un momentico en Romanos 5:12, que es lo que nos enseña. Un momentico, luego rápido. Romanos 5:12. Ok, Romanos 5:12 nos dice: Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok. Cuando el hombre peca, él es esclavizado a la voluntad del pecado. Es decir, todos nosotros estamos esclavizados al pecado. Dios no le quita el pecado, la libertad del albedrío al hombre, no se lo quita. El hombre entrega la libertad de su libre albedrío y queda esclavizado del pecado, ¿verdad? Fue el hombre el que entregó esa libertad, no Dios se la quitó. El hombre entregó la libertad que él tenía de su libre albedrío y queda esclavizado al pecado. Y es por eso que de ahí en adelante Dios tiene que hacer algo para poder sacar a ese hombre de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque el hombre, en su naturaleza ahora caída, esclavizada por el pecado,
no puede hacer absolutamente nada para poder volver atrás a tener una relación como la tenía con Dios. Porque el hombre queda incapacitado por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, restablecer esa comunión, esa unión que tenía el hombre antes de Génesis 3 con Dios. Queda incapacitado, no hay forma, no podía volver al estado que era un estado de inocencia, un estado sin pecado. El hombre no está capacitado, no hay nada que el hombre pueda hacer para volver a eso, no puede. Por eso es que el Señor tiene que interceder por nosotros para poder restablecer esa comunión que tenía el hombre con Dios, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en múltiples pasajes bíblicos de cómo es que el hombre está ya en pecado, separado de Dios, está esclavizado por el pecado, ¿verdad? Veamos Juan 8:36. Juan 8:36. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. ¿Qué implica esto? Que no eres libre. Lo que implica que no somos libres. ¿Por qué? Porque está diciendo que si el Hijo nos libertara, fuéramos realmente libres. Esto quiere decir que entonces nosotros no somos libres. Vamos a leer ahora Romanos 7:14. Romanos 7:14. ¿Qué dice Romanos 7:14? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, nosotros estamos vendidos al pecado. Entonces, si el Hijo me libertara, yo sería realmente libre. Pero ¿de qué me va a libertar Jesús? Del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos vendidos al pecado. Y si eres esclavo de algo, pues tampoco eres libre. Podemos ver en Pablo en segunda de Timoteo. Busquemos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:25 al 26. Dice segunda de Timoteo 2:25 al 26. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Por si quisiera Dios, le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Ok. Escuchen lo que dice aquí. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. A los que se oponen aquí. A escuchar la palabra. Porque recuerden, la palabra es Dios, es Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Los que se oponen hoy, esa verdad, que es por el único método, el único medio que nosotros tenemos para restaurar la amistad con Dios, para poder ser salvos, es por medio de la palabra. Y en Juan 1:1 dice, el principio era el verbo, la palabra era Dios, y la palabra era Dios. Quiere decir que ahí está hablando que Jesús es la palabra. Dice, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, nosotros tenemos un libre albedrío, pero el libre albedrío que nosotros tenemos es de hacer lo que hay en nuestras carnes, hacer lo que nos da, como estamos esclavos al pecado. La libertad que nosotros tenemos es de, por ejemplo, yo voy a comer hoy
tal cosa. Yo voy a hacer esto o no lo voy a hacer. Sí, tenemos esa libertad. Pero no tenemos la libertad de venir a Dios. Porque aquí lo dice. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. Es decir, que el arrepentimiento no es de nosotros. Dios nos da ese arrepentimiento para que busquemos de Él. Es decir, que el arrepentimiento lo da Dios. No viene de nosotros, sino viene de Dios. Para que se arrepientan, para que conozcan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Es decir, nosotros estamos cautivos a la voluntad de Satanás. ¿Verdad? No podemos salir de ahí. El que se arrepiente es porque Dios hace que tú te arrepientas y Dios es el que te atrae a Él. No es que nosotros por nuestro libre albedrío vamos a Él, no. ¿Por qué? Porque el libre albedrío que nosotros tenemos es de siempre hacer el mal, no de hacer el bien, ¿verdad? Ahí está claramente, aquí en este versículo está claramente que nuestra voluntad está esclavizada hasta el punto de que Satanás no tiene para hacer su voluntad. Y es por medio del arrepentimiento dado por Dios, como aquí lo dice, el perdón de pecado. El Evangelio y la persona de Cristo, que es libertad, puede restaurar al hombre mediante el Evangelio y la persona de Cristo. Si Dios te concede ese arrepentimiento, ¿verdad? Dice aquí, ciertamente el hombre tiene un libre albedrío, porque yo podría dejar de grabar esto que estoy grabando ahora, esta grabación, y nadie me va a decir nada. En ese sentido, el hombre tiene libre albedrío. Pero si definimos el libre albedrío como Jonathan Edwards lo definió de esta forma, que es la libertad que el hombre tiene para hacer siempre lo que él de manera natural quiere hacer. Entonces, sí tenemos libre albedrío. De esta forma, nosotros, si tenemos libre albedrío para hacer lo que naturalmente nosotros queremos hacer, sí tenemos un libre albedrío. El problema está que de manera natural lo que el hombre quiere hacer es el pecado. Entonces, si el libre albedrío es que yo pueda tener la libertad de hacer o inclinarme a las decisiones de aquello que me es natural, si tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque si yo naturalmente me gusta mentir, y si yo miento por mi naturaleza caída, yo tengo libre albedrío de mentir, aunque sabemos que mentir es malo, ¿verdad? Si yo codicio, yo tengo el libre albedrío de codiciar lo que tiene mi vecino, aunque sé que es malo, pero tengo la libertad de codiciar. Ese es mi libre albedrío. El libre albedrío que nosotros tenemos es el hacer todo lo contrario de lo que Dios es. Dios dice, no robarás. Nosotros robamos. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío de robar, aunque sabemos las consecuencias de robar. Y aunque sabemos que robar es malo, nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es de hacer siempre lo malo. Mentimos naturalmente. No, todo el mundo miente. Sí, todo el mundo miente. ¿Por qué? Porque todo el mundo estamos en una naturaleza caída, que siempre vamos a hacer lo que es todo lo contrario a lo que Dios es. ¿Estás entendiendo? Por eso es la libertad del libre albedrío que nosotros tenemos, es
basado a nuestra naturaleza, que nosotros podemos hacer y no podemos hacer, pero no tenemos el libre albedrío de decir por nuestros propios medios, esto no lo voy a hacer porque esto es malo. No. ¿Por qué? Porque disfrutamos hacer el mal, todo lo que es contrario a Dios. Disculpen. Pero cuando hablamos bajo la doctrina reformada de que no hay libre albedrío, me estoy refiriendo al hecho de que el hombre no tiene, lamentablemente, por su pecado, la libertad de poder escoger a Dios por encima del pecado, por encima de la maldad. Y eso, disculpen, y eso lo vemos a lo largo de la historia del hombre. Vemos a lo largo de toda la historia del hombre como el hombre en guerra. Si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, el hombre que lo que hace, aborrece al prójimo. Dios dice, amarás, no codiciarás, tú ves al hombre codiciando. Si Dios dice, no robarás, el hombre roba. Incluso lo hace en el nombre del Señor, que es una blasfemia. Porque muchos dicen, no, si el cristianismo es bueno, porque ha habido muchas guerras en nombre de la iglesia. Bueno, han habido muchas guerras en nombre de la iglesia porque no quiere decir que porque yo ande con una Biblia debajo de mi mano, yo diga que soy cristiano, y entonces yo robo, yo miento, yo mato. Entonces cuando tú vienes a la palabra de Dios dice, no matarás, no robarás. Y yo hago todo lo contrario de lo que dice de la palabra. Tú tienes que tener un cinco sentido de saber y entender de que yo no soy cristiano. No soy lo que digo que soy. Sí, la cruzada cuando los católicos mataron a millones de personas en nombre de Cristo. Pero tú tienes que saber que si esa acción que ellos están haciendo es contraria a lo que la palabra de Dios dice, tú tienes que razonar y decir, ok, tú puedes decir que tú eres esto, pero no lo eres. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerás. Yo puedo decir que soy chino, o yo puedo decir que yo soy africano, pero el que yo lo diga es verdad que lo soy. No, no es verdad, yo soy cubano. La verdad que yo soy cubano. Entonces, no podemos culpar a Dios de la maldad que hay en el corazón de los hombres. No podemos culparlo. ¿Por qué? Otra persona me dijo, ¿por qué si Dios existe, por qué hay muchos niños muriéndose de hambre? Bueno, Dios te contesta, yo le he dado comida. Los hombres son los que no quieren alimentarlos. Porque queremos culpar a Dios por todo lo malo que sucede, pero nadie quiere ser responsable de sus propios actos. Ahí es donde está el problema. Por eso es que somos libres. Tenemos libre albedrío de hacer lo malo, no de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está atada al pecado. Está atada al pecado. Leamos un momentico Romanos 3:10 al 11. Romanos 3:10 al 11. Lo busco rapidito. Romanos 3:10 al 11. Ok. Romanos 3:10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno en toda la tierra. No hay nadie bueno en toda la tierra ni justo. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. La palabra lo dice, nadie busca a Dios. Porque estamos atados a Satanás, estamos atados al pecado. ¿Y qué hace el pecado? Te aleja de Dios. ¿Qué hace el pecado? Te hace buscar las cosas pecaminosas y te aleja de las cosas santas, las cosas del Señor, las cosas que son eternas. Eso es lo que hace el pecado. Veamos a Juan 6:44. Leamos un momentico Juan 6:44. Juan 6:44. Ok. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y no puede venir a él. Es decir, nadie puede ir a Jesús, a la verdad, a la palabra que da vida,
a la palabra que es la verdad absoluta. Nadie puede ir. Si no es que Dios, como dijo ahorita, te da el arrepentimiento y pone deseo en ti de escuchar su palabra para que esa palabra te haga libre. ¿De qué? Del pecado. Para que conozcas la verdad, llegues al arrepentimiento, aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador y seas salvo. Todo depende de Dios. Todo, desde nuestro arrepentimiento, todo depende de Dios, no de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, repito, está atado al pecado y siempre es hacer lo malo, lo contrario de lo que Dios es. Ok, el hombre continúa continuamente a escoger ir en contra de Dios. Incluso el hombre, cuando es nacido de nuevo, ya conociendo la palabra, conociendo la verdad, conociendo a Cristo, aún así, en nosotros quedan secuelas de ese pecado. ¿Qué significa esto? Nosotros no quiere decir que porque tú conozcas a Cristo ya vas a vivir un mundo de gloria. Ya se te acabaron los problemas, ya no vas a tener más problemas, todo es una vida santa y todo va a salir bien. Eso es una mentira y huele a azufre. Nosotros que hemos conocido a Cristo, que nos hemos arrepentido de pecado, que ya conocemos un poquito la palabra del Señor y que el Espíritu del Señor nos va guiando, aún nosotros tenemos secuelas del pecado. Podemos caer y pecar, porque somos humanos, no somos perfectos. Pecamos, pero antes yo pecaba y disfrutaba mi pecado. Antes yo veía a una mujer y la disfrutaba en mi corazón, en mi mente. Antes yo robaba y venía y le decía a mi amigo, mira, me robé esto y no me cogieron. Y lo disfrutaba. Ahora no. Ahora no. No quiero decir que yo sea santo. No quiero decir que yo sea mejor que nadie. Ahora no, porque ahora conozco la palabra de verdad. El Espíritu de Dios viene a morar dentro de mí. Y cuando peco, algo dentro de mí, que es la obra del Espíritu Santo, me constriñe. Y eso me lleva a mí a arrodillarme y decirle al Señor, perdóname, Señor, porque he pecado. Y ayúdame, Señor, a no volver a caer más en este pecado. Y pedir perdón y arrepentimiento en mi corazón. Ahora que conozco la verdad, ahora que soy libre por la palabra, yo llego a eso. Pero antes, como yo estaba esclavizado al pecado, que el pecado es todo lo contrario de la palabra de Dios, antes yo cometía ese pecado y lo disfrutaba. No quiero decirle, hermanos, que no quiero decir que soy perfecto. No soy perfecto. Yo soy un ser imperfecto. Pero tengo un Dios perfecto que busca personas imperfectas para hacer obras perfectas. De modo que ahora mi naturaleza espiritual se va transformando cada día más a la semejanza de Cristo y dejando cada día más a la semejanza del viejo yo. Por fuera soy el mismo. Envejezo, pues estoy envejeciendo, me estoy quedando calvo, pero por dentro mi espíritu va amando más las cosas de Dios y queriendo ser más como Cristo. Eso es nacer de nuevo. Pero todo eso no es porque yo soy bueno. Todo eso es porque Dios es bueno. Todo eso es porque le doy gracias al Señor que me dio arrepentimiento para poder llegar a Él mediante su palabra. Mediante su palabra. Hermanos, ¿por qué ese libre albedrío fue esclavizado por nuestro progenitor? Por nuestro progenitor, Adán y Eva. Ellos
eran sin pecado, con un libre albedrío. Recuérdense que Dios les dijo, del fruto del bien y del mal comerán, tienen ese libre albedrío. Ellos lamentablemente escogieron mal. Y de ahí hacia adelante, genéticamente, ese pecado fue pasando de generación en generación en generación hasta el día de hoy. Nosotros hoy nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, por causa de que nuestra genética, nuestro gen está contaminado por el pecado desde Adán. ¿Qué sucede? Desde que un niño nace, tú ves al niño, nadie tiene que enseñarle a un niño a portarse mal, porque ya ellos nacen con eso. Fíjate que el niño, cuando tú le das comida, cómete la comida, Pipo. No quiero comida. Juega con tu juguete. No, yo no quiero este juguete, yo quiero el juguete de aquel. Son rebeldes desde nacimiento. ¿Por qué? Porque están expresando nuestra naturaleza rebelde, pecaminosa, por el pecado en el que nacemos. Hermanos, nacemos con un libre albedrío dañado. ¿Por qué dañado? Esclavizado al pecado, con tendencia de hacer todo lo malo. Espiritualmente, no tenemos libre albedrío para escoger a Dios y hacer lo bueno por nuestra propia voluntad, sino que necesitamos al Salvador, Cristo, que venga a morar en nuestra vida, que su Espíritu Santo venga a morar en nuestra vida, para nosotros ser libres del pecado y libre de hacer la voluntad de Satanás, que todo lo que Satanás quiere, que haga todo lo contrario a lo que Dios es, para que te separes de Dios. Entonces, para nosotros poder lograr eso, necesitamos la ayuda de Dios desde el principio, desde el arrepentimiento, que es dado por Dios. ¿Verdad? Porque humanamente, con nosotros, con nuestro libre albedrío, no podemos venir a Dios, porque nuestro libre albedrío es siempre hacerle mal, separado de Dios. Así que, mis hermanos, espero haber dado un poquito de luz sobre este tema. Les digo, los invito de nuevo a mi canal, que se suscriban, que den like, que el Señor los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes en sus hogares, y nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite. Amén.